Tres libros que me llevaría a una isla desierta. Y les mencionaba primero Las Mil y Una Noches, Los Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, y finalmente, porque soy cuentista y porque mi formación va más hacia escribir relatos cortos, si me estoy llevando algo de Latinoamérica y me estoy llevando algo de Medio Oriente, pues valdría la pena llevarme algo en idioma inglés, que pues también es algo que me ha influido. Y uno de los libros que más me han gustado de ciencia ficción, de antologías de cuento corto, es este de Roger Zelazny, que se llama El amor es un número imaginario. Tiene varias historias que las lees y te queden clavados en la mente, y algunas que eh, vale la pena volver a leerlas. Entonces creo que estos tres libros serían una buena compañía. No sé por cuánto tiempo, espero me rescaten pronto si me quedo en una isla. Y si me vuelvo loco y me suicido, bueno, al menos habré tenido muchísimas historias para haberme acompañado en mis últimos días. Así que eh, serían mis tres libros. Me pregunta Serván González sobre hablar sobre elaboración de armas prehispánicas. Bueno, honestamente, Serván, no puedo hablar de cosas que no sé. Te decía, tendría que meterme a investigar, a leer libros, a buscar en internet, y a lo mejor podríamos platicar de eso, pero por lo pronto no me siento capacitado para hablar del tema. Ojalá Ernesto III Jeep, que está por ahí en Guadalajara y sabe un poquito más de esto, alguna vez se aviente alguna transmisión y lo platique. Pero bueno, zapatero tus zapatos. Este es un tema bien interesante. Preguntó Miguel Mar acerca de los elementos para hacer una portada. Y como me quiero extender en este tema porque tengo varios ejemplos, voy a dejar esa pregunta para un poquito más adelante, que hay un poquito más de gente. Luego me preguntaba por ahí Jorge Rico acerca de si podía hablar de la verdad sobre el caso de Mr. Valdemar, que es un cuento de Edgar Allan Poe, un cuento que va a servir como ejemplo este libro que les voy a mostrar ahorita, más adelante que hable de las portadas, pero esto es una edición de Editores Mexicanos Unidos, que es una editorial que seguramente han visto en muchas librerías, y corresponde a el 93. La portada me encanta, es un cuervo alquimista. No he podido encontrar al autor original, lo he buscado por muchísimo tiempo. Y el crédito es hacia Alberto Díez, pero imagino que él es el diseñador porque como tal no encontré ningún artista. Ahora, el caso del señor Valdemar, la verdad en el caso del señor Valdemar es la historia acerca de un tipo, un anciano que es hipnotizado. Recuerden que el hipnotismo a finales del siglo, perdón, a mediados del siglo XIX era una cosa completamente nueva. No se sabía muy bien qué pasaba cuando hipnotizabas a una persona. Y resulta que este hombre muere hipnotizado y su alma no puede salir del cuerpo que tienen guardado por ahí. Y se va manteniendo en un estado como de momificación, y puede hablar con una voz gutural que viene desde el más allá, y pide que lo liberen, ¿no? Y es un libro, perdón, es un cuento que es precursor de toda esta visión que posteriormente permearía en el terror de la segunda mitad del siglo XIX, obviamente principios del siglo XX en Estados Unidos, en Estados Unidos y en el mundo en general, porque Edgar Allan Poe fue un gran admirador de Guy de Maupassant, pero también Horacio Quiroga fue un gran admirador de Edgar Allan Poe. Entonces, pues nos damos cuenta que estamos parados sobre hombros de gigantes. Y esta influencia se convierte en un pilar de la literatura de lo sobrenatural, porque no les quiero echar a perder el final. Luego Luis García me regaña por contar finales de cuentos. Léanlo, es un excelente cuento. No es precisamente un zombie, pero algo así como un muerto semi revivido sí van a encontrar, y les garantizo que si no lo han leído les va a encantar.
gran cuento de Edgar Allan Poe, que por supuesto, si pudiera llevarme 4 libros a una isla, me llevaría este también. Más adelantito hablamos un poquito más. Luego me decía por ahí el mago Lobo, el mago Mario, un saludo, que hablara de la independencia de México. Y bueno, pues otra vez, no estoy, aunque tengo las mismas bases que ustedes de primaria y secundaria, pues no estoy preparado como historiador para abundar y menos en un espacio de tiempo tan corto. ¿Qué sí puedo decirles? Les puedo decir que hay un par de lecturas que yo sé que a fin de cuentas es historia oficial y vivimos en la época del revisionismo histórico, pero les puedo recomendar, ¿dónde está? Acá está. Este libro del Colegio de México que se llama Historia Mínima de México. Y aquí van a encontrar en escasas 180 páginas un esbozo bastante completo pues de nuestra historia. Y el Colegio de México por ahí también se aventó esta bonita adaptación. Recuerden que aquí hablamos siempre de cómic, y aquí tengo precisamente La Independencia, que este es un tomo ilustrado por Jorge Aviña y adaptado por Francisco de la Mora y Rodrigo Santos. Es de Editorial Océano. Yo lo compré hace unos años ya. Probablemente todavía lo puedan conseguir. Está bastante bonito. Siempre sale este señor platicando, este viejito hablando con el chavo acerca de la historia y todo eso. También se los recomiendo si lo pueden conseguir. Formato de lujo. Es tamaño álbum europeo, pasta dura. Es un libro bonito, adaptado del texto original de Josefina Zoraida Vázquez. Eso es lo que puedo decir concerniente a la independencia, para no entrar en más detalles. Luego dice aquí una pregunta muy buena de Raimundo Rábago. Dice: si no sé en dónde publicar, ¿cómo puedo elegir el formato y la extensión de un cómic? Bueno, esto es un poco como la historia de el huevo y la gallina, porque solemos decir que el formato dicta el contenido. Bueno, todo se puede en esta vida y las reglas se hicieron para romperse, pero hay que saber en dónde está el punto de quiebre. ¿Cuál es mi sugerencia? Aunque tradicionalmente yo siempre les digo que primero averigüen en qué lugar pudieran recibirle su trabajo, y que siempre trabajen con múltiplos de 4 o cuando menos pares. ¿Por qué? Porque pues ese es el formato de los pliegos. Mi sugerencia para quienes digan, quisiera hacer una historia pero no sé de cuántas páginas, es primero que vean la extensión. Si es una historia muy corta, la pudiera contar en 2 o 4 páginas, tal vez lo hago así. Si es una historia más compleja, más larga, ¿de qué tamaño pudiera serla? La misma, bueno, gracias Francisco Díaz, compartió el video. La misma historia le va a ir dando ciertas pautas, que es el pacing, el ritmo, y vamos a poder ir viendo desde un inicio que hagamos un plot, qué tan extensa va a ser. En realidad no hay una regla, esto es algo que se va aprendiendo. Yo sugeriría al tremendo Raimundo Rábago, allá en Baja California Norte, te mando un saludo, que primero aterrices bien qué es lo que quieres contar, y después más o menos fragmentes ese plot a través de incluso subrayando, rayitas, corchetes, qué ocupa cada página. Por ejemplo, vamos a pensar que esta historia es una pequeña viñeta, ¿no? A un niño lo mandaron a las tortillas. En el camino se gastó el dinero en videojuegos. Al regreso se encontró unas tortillas en una bolsa tiradas en la basura. Llegó a su casa, se las dio a su mamá pensando que le iba a engañar y
lo cosieron a chanclazos. Esta historia podría contarse tal vez en una página o tal vez en dos. En una página me imagino que sería una pequeña historia muda. Si fueran dos páginas podría tener un poquito de texto. No creo que esto requiera más de 4 páginas, salvo que fuera algo muy introspectivo acerca de lo que va pensando este niño y por qué cree que puede engañar a su familia con unas tortillas lamosas, sucias. Estoy improvisando. Pero creo que hay que partir del plot. El plot nos sirve para eso, para poder definir cuál va a ser el espacio que va a requerir nuestra historia para contarse. Y una vez terminada, pues ahora sí ya buscarle casa. Pero y creo que lo ideal es más o menos decir a dónde le quiero tirar, qué quiero publicar, cómo lo quiero publicar. Y luego ya más o menos en base al formato ir viendo el tema del contenido. Pero todo se puede, mi estimado Ray. Espero que haya quedado respondida tu pregunta. Por ahí también decía Rocío Ramírez, cómic para niñas, específicamente cómic para niñas. Bueno, se junta un poco con otra pregunta que también por ahí hizo Memo Regalado acerca de recomendar cómic para niños. ¿Por qué se junta? Yo creo que los niños, pensando en infantes o en personas que son menores de 10 años, desde más o menos por ahí de los... Hay una división en la literatura infantil, vamos viendo los niños que tienen ya un poquito de balbuceo, que están aprendiendo sus palabras, hay ciertos textos orientados a ellos. La historia de la patita que se va y conoce animalitos que hacen ruidos, es para niños muy pequeños. Ya un poquito más grandes, con un poquito más de desarrollo del habla, empiezan estas historias con ideas muy sencillas, con imágenes muy grandes, y creo que el cómic más o menos debe de ir por el mismo camino. Si estamos hablando de como decía Memo Regalado, cómic para niños que ya están en la primaria, para niños que ya leen. Y decía, cuando nosotros éramos chavitos, estoy hablando de los 80s, principio de los 80s, que Editorial Vid tenía los derechos de El Pájaro Loco, de Tommy Jerry, de La Pantera Rosa, todas estas caricaturas que solíamos ver y que aparte tenían su versión en cómic del pequeño Archie. Es interesante que en los 70s, tal vez 60s, había a través de Editorial Novaro estos cómics que se llamaban Domingos Familiares o Domingos Alegres, algo así. ¿Qué hacían ellos? Traían las licencias de lo que se veía en la televisión, en el inicio de la televisión, El Zorro, El Llanero Solitario, Davy Crockett, Daniel Boone. Yo tuve una gorra de Daniel Boone con cola de mapache. Nací en el 75. Bueno, entonces, como que este esquema de decir vamos a ofrecer a los niños en cómic lo mismo que están viendo en televisión, en cierta forma es válido. Tenía algunas cosas de Golden Key, que era una editorial, o es una editorial británica. Y bueno, en el día de hoy, ¿qué encontramos? De hecho, fui en la tarde a una revistería para tratar de ver un poquito qué es lo que ofrece el mercado. Y encontramos el mismo esquema. Tenemos cómic de Más allá del jardín, tenemos cómic de Hora de Aventura, por ahí también, ¿qué más vi por ahí? Ayúdenme. Estoy hablando de licencias de Cartoon Network. Bueno, vamos a quedarnos específicamente con esos dos ejemplos, con Hora de Aventura, con Más allá del jardín, que están basados en caricaturas que son para niños. Ahora, hay que entender una cosa bien concreta. Eso es lo que el mercado ha estado ofreciendo los últimos 50 años, más o menos. Ustedes como autores, yo como autor, digamos que queremos contar una historia para niños. Primero hay que definir bien cuál es nuestro rango de edad. Vamos a pensar igual que ellos, que estamos con niños de 6 años más o menos que ya leen,
a niños de 10 años, niños de primaria, que ya los de quinto y sexto, a lo mejor ya más grandecitos, les interesaría cosas más para adolescentes, como clásico. Todos durante ese tiempo ya estábamos leyendo El Hombre Araña, Batman, lo que normalmente está siempre a nuestro alcance en México como licencias de Marvel y DC, que lamentablemente considero que no es cómic para niños de 6 7 8 años. Que lo pueden agarrar y lo pueden leer, estoy de acuerdo, pero creo que las tramas se han vuelto más orientadas hacia otras cosas y no creo que un niño deba leer Watchmen, por ejemplo, ¿no? O ya hay ciertas cosas en Batman que de crimen, de prostitución y eso, que no es el tema que veíamos en el Batman de la época del Comic Code, que era ya completamente blanqueado y descafeinado. Entonces los superhéroes han cambiado mucho y creo que un Iron Man alcohólico no es algo que quisiéramos que un niño viera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pienso yo. Los niños es el público más difícil desde el punto de vista de narrativa. Son muy exigentes, prestan mucha atención y son muy puntillosos con los detalles. Es el público más difícil. Creo que algunas cosas, por ejemplo, hablando de caricaturas, no sé si haya cómic de Clarence, pero Clarence me parece un claro ejemplo de cómo es una caricatura para niños de ahorita, para los niños del día de hoy, lo que viven en el día a día. Digo, Clarence no tiene aventuras sobrenaturales, tiene aventuras un poco inverosímiles de un niño que de repente se puede ir al desierto en una excursión con los de su escuela y perderse, un poco inverosímiles, no quiero decir que sean improbables, pero esto es algo interesante. No siempre tiene que ser el cómic o la historia o el cuento para niños algo que sea completamente fantástico. Tenemos una larga tradición de cuento de hadas, pero el cuento de hadas es eso, tiene un elemento sobrenatural que tradicionalmente es parte del folclore de muchas culturas, pero que no siempre, y los invito a que busquen estos libros de este del Fondo de Cultura Económica, los ganadores del premio A la Orilla del Viento, no siempre son fantasiosos. Hay muchas cosas que son metáforas de la vida de un niño actual o de un jovencito. Hay libros que los van a ver y van a escandalizarse un poco, pero vuelvo a lo mismo. Creo que se les puede hablar a los niños de cosas reales sin caer en lo sórdido, sin caer en lo desagradable, pero sí algo que ellos viven. Y estoy hablando de el bullying, el miedo, la inseguridad, y manejarlo de alguna manera. Es difícil, pero se puede hacer. Creo que es el cómic que vale la pena. No me opongo al cómic fantástico como Más allá del jardín u Hora de Aventura, o Gravity Falls, que es maravilloso, pero veo estas dos vertientes, como que son las dos cosas que se pudiera hacer, y la invitación para que ustedes lo hagan. ¿Qué clase de historias les gustaría contarles a sus hijos o a sus sobrinos? Creo que tenemos un gran área de oportunidad en México para hacer cómic para niños y para niñas. Rocío, perdón si no quise entrar en el tema para niñas, pero yo no veo por qué debería de haber una distinción, siendo que tanto niños como niñas, cuando juegan y juegan juntos, pues como decía Michael Ende en Momo, que es Michael Ende es un maravilloso escritor, era un maravilloso escritor de cuento para niños, o Roald Dahl, por ejemplo. Estas historias de Momo, de esta niña que de repente se pone a jugar con otros niños y aparece una tortuga, y los hombres que consumen el tiempo, los hombres grises, y dices, oye, pero esto está un poco tétrico, sí, pero es una maravillosa novela para niños. Entonces hay que conocer a los maestros actuales, a los contemporáneos, y está bien hablar de cosas sobrenaturales siempre y cuando sea una metáfora que le sirva al niño en su crecimiento. El gran reto del cómic para niños, como el cuento para niños, es que tenga un elemento pedagógico.
Y bueno, un gran reto. Solo me he animado una sola vez a escribir un cuento para niños, que es Romina y el Rey Urraca, y tiene dejitos de terror. Neil Gaiman, otro gran escritor de cómics y de novelas, que también hizo cosas para niños, como Coraline. Y bueno, esa sería la recomendación como creadores. La recomendación como consumidores, bueno, la fórmula comercial ha estado ahí, pero recuerden que el cómic es también literatura. Entonces, vale la pena a veces comprar un cómic, aunque sea un poquito caro, para que los niños tengan un buen material de lectura y lo disfrutan. Esa sería respondiendo la pregunta de Memo y de Rocío. A la pregunta de las portadas, los elementos de las portadas. La situación con las portadas es la siguiente. Existe una frase que dice: no juzgues a un libro por su portada. Y sin embargo es lo que hacemos una y otra vez cuando vamos a una revistería o cuando vamos a una librería. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama marketing, y a menos que nosotros seamos una editorial que tiene una serie de colecciones donde ya está predefinido el formato, como les mostraba ahorita, estos super clásicos, sepan cuántos de porrúa, todos lo sabemos identificar, ya son, digamos, una imagen que estamos acostumbrados a ver. Cuando hablamos de portadas, pues tenemos que pensar en función de que nuestra obra debe ser atractiva para el posible lector. Primero, lo más obvio es decir, bueno, pues yo voy a hacer una portada en la que se vea algo que diga de qué trata la historia. Es lo más evidente. Y de esa manera tenemos esta novela de Peter Benkley que se llama Jaws o Tiburón. ¿De qué se trata? De un tiburón que mata gente. Claro, la portada es una de las más icónicas, no solo de el cine, sino también de las más copiadas. Y bueno, esta es una edición de 1976 que por ahí conseguí en una librería de viejo, y es un ejemplo. Ustedes pueden decir, ¿funciona? Sí, funciona. Veo al tiburón, me llama la atención, porque se va a comer a la muchacha, ¿no? De hecho es lo primeritito, es como si hubieran leído las primeras páginas de la novela. Voy a pasar a otro ejemplo más reciente. Esta es la edición de, que les mostré hace unos días, Into the Silent Sea, de Hellboy. ¿Y qué encontramos aquí? Bueno, el título es clarísimo, los autores también, eso es lo número uno, pero fíjense qué porcentaje del espacio ocupa el encabezado contra lo que ocupa el arte. Y vamos a encontrar que Mike Mignola acostumbra a hacer estas portadas en donde se percibe muy claramente los elementos de la historia. Esta es una historia que habla de un barco fantasma. Su dueña, que es esta mujer, que está buscando una serpiente mítica. La mujer lleva una farola. Todo esto ocurre en la historia y Mike Mignola nos está mostrando con claridad los elementos, ¿sí? Con suficiente equilibrio entre ellos para que podamos apreciar que en esta historia qué es lo que va a enfrentar Hellboy. Otra vez, es una forma de contarnos qué está pasando adentro. Dentro de esa escuela voy a hablar voy a hacer el comercial. El año pasado, como recordarán, publicamos Dictadura de Vapor. Y en Dictadura de Vapor, esta preciosa portada que nos hizo Tevin, Esteban Saldaña, ahí lo que estamos viendo otra vez es de qué trata la historia. Tenemos que sale un mecha, sí. Hay muchachas escotadas, sí, también. Tenemos confrontaciones, revolucionarios, claro. Y en la contraportada la ilustración continúa. Tenemos dirigibles, muy steampunk. Tenemos un palacio en el cielo, también es parte de una historia. Y en el momento que ustedes ven esta portada dicen,
Yo quiero saber qué onda con ese mecha y qué onda con esa chava. Y lo van a saber. Entonces, nuevamente, una composición muy bonita, muy armoniosa, muy colorida, muy llamativa, que nos habla de lo que está adentro del cómic. Nos promete algo y nos lo cumple. Esta otra portada, que gracias a la gente de Monterrey ya se agotó el stock que teníamos en Amicomi. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias a todos los lectores que han ido a Amicomi a comprar. Solarpunk, pues ya está agotado ahí, pero no se apuren porque ya voy a resurtir. Solarpunk es una portada de Fabián Cobos. Y sí, efectivamente también en esta portada vamos a ver elementos que están dentro del cómic. Pero hay algo más importante. Aquí empezamos a meternos ya un poquito más en el tema de la composición y en el tema de la simbología. Si bien adentro de la historia aparecen estas personas que son los autótrofos, estos seres humanos de color verde, y todo el mundo en el que nos hemos sumergido es un futuro limpio, sustentable, de formas orgánicas, ahí ven estas construcciones, hay curvas, una portada de Fabián Cobos, como ya dije, donde vivimos en armonía con la naturaleza, compartimos el espacio con los pájaros, donde el agua es limpia. Todo esto es el telón de fondo de las tres historias que ocurren dentro de este cómic. Es decir, esta es la puerta de entrada, ¿sí? Ven este arco. Esta es la puerta de entrada para sumergirse en lo que ocurre en las vidas de estas personas. Esto es Solarpunk y es editado por Fantasías para Noctámbulos, que me está trayendo esta noche hasta sus computadoras. Ahora, hasta este momento hemos hablado de lo más típico de una portada, mostrar lo que hay adentro. Voy a meterme un poquito más a profundidad. Vamos a suponer que ustedes tienen una revista de fantasía, horror y ciencia ficción para adultos. Bueno, en las cosas para adultos estamos muy impuestos y muy acostumbrados a ver chamacones. Ahora, con todo mi afecto para mi paisano RG y Arena, que me hizo el favor de conseguirme esta edición de una de las portadas más icónicas de nuestra querida Heavy Metal, firmada por Luis Royo, quien vino a México recientemente y quien hizo esta portada. Voy a usarla como un ejemplo, porque no se trata solo de poner a la muchacha, sino de decir qué es lo que va a integrar. Citando a Brian Pulido, el creador de Lady Death, a quien tuve la oportunidad de platicar con él en Arizona hace unos años, él dice: lo que se necesita para un pin-up efectivo son tres elementos. El primer elemento es la composición, la integración del logotipo con el resto de la ilustración, ¿sí? Tiene un arma, es una chica ruda, sensual. Tenemos que la luz que la rodea resalta su figura y contrasta con la parte oscura. También dice, se necesita tener la anatomía, que la pose sea elegante, sea sensual, sea suave. Y aquí es lo que tenemos también. Hay un cierto tono muscular de la modelo cargando el rifle, un cierto peso del arma. Y tercer elemento, dice Brian Pulido, que cumple aquí a la perfección el maestro Luis Royo, dice expresión. Lo que estamos viendo es que su cara está tensa, pero está resuelta. Entonces, aquí tenemos una de las portadas más clásicas de la revista Heavy Metal, perfectamente bien desarrollada, que nos dice: esto es un cómic de ciencia ficción, fantasía y terror para adultos. Es un magazine para adultos. Ahora, eso es lo que hacemos cuando decimos cómo hacemos una portada que prometa. Pero
no siempre hay que ser literales, como en este caso no fue literal. No hay una historia de una chava con un rifle adentro de esa revista heavy metal. Vamos a ver este ejemplo. Voy a regresar otra vez a este libro de Edgar Allan Poe. Todos conocemos El Cuervo de Edgar Allan Poe, ¿sí? Aunque no lo hayamos leído, nunca más salió en Los Simpson. No es un cuervo alquimista, pero en la narrativa extraordinaria, fantástica, la imagen que elige aquí Alberto Díez, bien, Alberto Díez elige esta ilustración de algún lugar a mediados de los 90 para ponerla en la portada del libro, que nos promete historias fantásticas donde sabemos que vamos a encontrar un cuervo. Y de hecho es la última narrativa de este poema del cuervo. Entonces, no vamos a encontrar literalmente lo que está en la portada adentro, pero ya nos da un feeling de que algo extraordinario y fantástico se oculta bajo estas páginas. Y en ese tenor les voy a mostrar este libro de 1968, que es uno de mis libros favoritos, del maestro Robert Bloch. Cuentos de humor negro, también conocido en inglés como Tales from the Jugular Vein, donde ven cómo la tipografía ocupa 3/4 partes de la portada. Esto es un libro de bolsillo, el espacio es poco, tiene que verse de lejos, no tenemos tanto espacio como allá. Y vean, tiene un sátiro en un cementerio tocando la flauta, una imagen fantasmagórica y realmente inquietante que siempre me ha gustado muchísimo. Y dentro de este libro van a encontrar una serie de historias con vueltas de tuerca, todas con humor negro, pero también con terror y un poquito de ciencia ficción. Un libro maravilloso que yo atesoro. Vamos a ver otro ejemplo más de portadas que nos proponen algo sin decirnos exactamente qué es, nos dan un feeling. En este caso, otro libro que me gusta mucho, la antología de Brian Aldiss, Galaxias como granos de arena, compilada en forma de como si fuera una novela tipo Las Crónicas Marcianas, pero en realidad son varios cuentos diferentes con una cierta hilatura en el tiempo. ¿Qué cosa es eso? ¿Es un grano de arena gigante o es una nave espacial? No lo sabemos. Hay que abrir el libro para leerlo. Pero sí es algo muy de ciencia ficción, ¿no? Porque sí podría ser algo como una nave extraterrestre, como una base espacial, como una forma de vida mineral. No lo sabremos hasta leer. Entonces, ahí tienen otro ejemplo más de una portada que no es tan literal, pero nos promete un feeling, un ambiente a la hora de leer la historia. Eso me va a llevar a mi siguiente ejemplo. En 2010, a través de Ruptura Comics, bueno, todavía era parte de Comicase, un saludo a Tobalín y a Eli, todavía estaba editado a través de Comicase, de Plan 9, se publicó Horizonte Cero número 5. Esta portada es de Axel Medellín, que ahí le mando un saludo también a Guadalajara. Y esta historia es efectivamente lo que la portada dice. Vean a este bebé con brazos y piernas biónicas, un bebé en el espacio, hay un planeta aquí, hay un planeta acá, 2 planetas, y el bebé en medio, y el bebé está abrazando a esta extraña criatura que parece una jibia y a esta extraña criatura que parece un insecto. Esta escena jamás se ve en el cómic y sin embargo el cómic habla de esto. Nos parece que este bebé, este niño tiene que ver algo con, pues si está en el espacio deben ser extraterrestres. Y inmediatamente pensamos, bueno, ¿de qué tratará la historia, no? Y esta historia que se llama Registro de la guerra entre los planetas Gris y Aqua habla acerca de una humanidad que ya se reproduce de forma artificial, que nacen siendo cyborgs y su encuentro con 2 culturas completamente diferentes en su vagar por el espacio. Dibujada por Mehdi Chegur y también fue publicada por ahí en Heavy Metal. Entonces,
honestamente y a nivel personal, Axel, una de las mejores portadas que hubo para Horizonte Zero. Todas las hizo él, todas las portadas, pero esta es mi favorita. Último ejemplo, no podría faltar el maestro Dave McKean de Sandman. Dave McKean es un enorme artista plástico que en esta historia, en este tomo de Sandman que se llama la Casa de las Muñecas, nos muestra algo muy inquietante que efectivamente parece salido de un sueño. Un ojo, una muñeca con cabeza de un animal, oscuridad, elementos muy, muy macabros, muy disímbolos que nos llegan al inconsciente. El gran talento de McKean es eso, es poder hablarnos al inconsciente. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de cómo se puede hacer una portada muy impactante donde, bueno, aquí hay algo que hacer notar. El título del cómic es Sandman, pero es más grande el nombre de su autor, que es Neil Gaiman. Obviamente porque Neil Gaiman pues vende. Entonces, bueno, cuando vean un libro de Stephen King también van a encontrar lo mismo, que su nombre ocupa 3/4 partes del libro. Pero esas son razones de mercadotecnia. Como diseño editorial, aquí tenemos algo muy difícil de igualar y de repetir. Ahora, para que no se me aburran, porque sé que ya me extendí un poquito más, los no lo hagan de las portadas. No lo haga, compi, no lo haga. Eso está mal. Que no funcione en una portada. Número 1. Esta es mi edición de Dunas, donde sí, todos sabemos que es Dunas, pero la verdad es que es bastante fea, bastante simple. Y pues vamos ahí a Kyle MacLachlan, el actor de Twin Peaks. Ah, no, es que salió en esa película que se llamaba Dunas también. Y si la gente no la vio, pues qué diablos. Entonces es muy fácil decir pon la portada de la marquesina de la película en la novela o al actor. Muy poca imaginación, pero bueno, los amigos del Jet de Plaza y Janés tomaron esta decisión. Una portada fea, poco inspiradora, poco atractiva, pero bueno, Mesías de Dune me gustó y bueno, lo compré porque quería tener todos. Otro ejemplo de lo que no haga: no ponga en la portada cosas que de ninguna manera tienen que ver con la publicación. Este es el primer libro que leí de H.P. Lovecraft. Que tiene que ver Lovecraft con una calavera, una tacita con sangre, una rosa y una vela. Esto es algo que hubiera funcionado para Agatha Christie, tal vez para Sir Arthur Conan Doyle, pero definitivamente jamás para Lovecraft. La portada tuvo el efecto contrario en mí. Venía ya de haber leído todos estos escritores clásicos como Edgar Allan Poe, o escritores recientes o relativamente modernos, pero que no le llegaban a la definición de horror sobrenatural que Lovecraft da en el Museo del Horror, que incluye muchísimos cuentos, y cuando lo leí dije, pero qué demonios, yo quiero escribir como este hombre. Tenía 16 años y dije, esto no se parece absolutamente a nada de lo que yo haya leído antes. Esto es increíblemente bueno y por Dios no tiene nada que ver la portada. Entonces se agradece que actualmente las portadas de los libros de H.P. Lovecraft ya cuando menos tienen cosas de Geiger, o al menos tienen tentáculos. En fin, Nova Dell fue la responsable en 1972 de sacar esta edición. No había mucho de Lovecraft, valoro mucho esta edición, pero la portada es un error. Último error que quiero mencionar en el tema de las portadas, y de esto estábamos hablando hace unos días. En el verano del 2006 sale esta edición de Heavy Metal que tiene
la historia de Barbuchi y Canepa de Skydoll, esta ginoide preciosa y encantadora en este arte que parece un poquito para niños, pero en realidad es para adultos. Y bueno, una historia genial, que en la contraportada ponen arte de los interiores. Y ustedes me dirán, pues en la portada debería de haber una ilustración de los mismos autores. Pues no es cierto. Esta portada no tiene absolutamente nada que ver con el interior y lamentablemente pues así salió. Hay una pregunta muy buena que me hizo Nancy Bautista y dice así: ¿cuál es la diferencia entre el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual e Indautor? Bueno, tuve que meterme a las dos porque es una pregunta muy buena. Y creo, hasta donde entiendo, que la diferencia es la siguiente. En Indautor ustedes van a registrar una obra, una creación propia, que de alguna forma se puede explotar comercialmente, pero básicamente es una obra, digamos, englobada dentro de las artes. Esa sería mi primera definición más sencilla. Si ustedes escriben una canción, si ustedes escriben un libro, hacen una escultura, una pintura, ustedes la registran como que esta es propiedad mía, y en caso que alguien más quiera lucrar con ella, pues yo tengo una manera de defenderme. Gracias, Isaac, dice muy bueno el video, gracias por comentar. Ahora, ¿a qué voy yo? Al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A esto. Perdón, de la propiedad intelectual. Vamos a decir que yo tengo una patente de una máquina para hacer palomitas. Es algo que existe en planos, es algo que he construido. Esa patente yo tengo que ir al INPI, no a derechos de autor, ¿sí? Registro el funcionamiento, las partes mecánicas. Esa es una, patentes. ¿A qué otra cosa voy al INPI? A marcas registradas. Ustedes y yo no podemos registrar la palabra rico pollo, dos palabras, porque son palabras del idioma español, no se pueden registrar. No pueden cobrar porque alguien use la palabra rico o la palabra pollo. Pero si ustedes tienen una pollería y le quieren poner rico pollo, lo que ustedes van a registrar en el INPI va a ser la marca, es decir, el logotipo, las características comerciales de eso que se llama rico pollo. Llámese una pollería, un caldito, un juego de mesa, no lo sé. Entonces ustedes tienen que registrar ahí una marca. Para completar el ejemplo, que no es ficticio, existen en la base de datos del INPI 16 marcas llamadas Rico Pollo. Ahí están los logotipos, ustedes las pueden buscar y ustedes pueden decir, no puedo utilizar este dibujito en particular del pollo o esta tipografía porque alguien más ya la usó, ya está protegida. Entonces la diferencia es, en Indautor ustedes van a registrar la obra y en INPI ustedes van a registrar la marca. Esa sería, creo, Nancy, la respuesta. Y si alguien tiene más experiencia en esto, pues con mucho gusto y bienvenido si me puede sacar de la duda o ampliar el punto. Algo bien interesante que por ahí me preguntaba Oscar Logan, y creo que con eso vamos a cerrar el video. Decía,
consejos para quien quiera ofrecer su novela escritinio a editoriales, y me compartió un video del ganador del premio Alfaguara. Ok, regresamos un poco al tema de la prosa. La cuestión es esta. La industria editorial, como cualquier industria de entretenimiento, tiene ya ciertos lineamientos. Es decir, todos sabemos que en este momento, en el momento, en los tiempos recientes, cuando algo se convierte en bestseller, normalmente los derechos se venden para hacerlo película. Y una vez que la película está en cine, las ventas de la novela vuelven a levantar. Insisto, ahí es cuando las editoriales deciden ponerle, lo más fácil, la imagen de Harry Potter en las ediciones posteriores de Harry Potter, y no en las portadas originales de Océano o de Scholastic, que eran hechas por algún autor, por algún ilustrado. Entonces, yo creo que quien quiera proponer su novela a cualquier editorial puede hacerlo, siempre y cuando cumpla, cuando menos, con excelente ortografía, redacción, narrativa. Cuando digo excelente, quiero decir que es algo que le haya dedicado tiempo, trabajado y pulido, tallereado, y después dejado reposar unos meses para volver a leer ese texto y darse cuenta con ojos nuevos y no viciados por esta ceguera del taller que de repente tenemos los escritores, si esa novela realmente está buena o hay que hacerle un apriete de tuercas y mandarla. Algunas editoriales no reciben nada, algunas editoriales sí reciben. No se pierde nada con intentar. ¿Cuál es el otro camino? Normalmente las editoriales grandes tienen concursos. Hay muchos concursos de literatura cuyo premio es la publicación, muchísimos. Entren a escritores.org para encontrar todas estas convocatorias, y de alguna manera, pues muchos autores se han hecho más famosos o más conocidos por haber ganado estos concursos. ¿Cuál es la receta secreta para ganar un concurso? No lo sé. Yo creo que en lo personal, los concursos dependen mucho del gusto de los jueces. Lo que puede ser algo excelentemente bien narrado para un concurso de ciencia ficción, pero que no reúne las características de ciencia ficción, o lo hace de una manera, digámoslo, superficial, o simplemente como un agregado o como algo que la maquilla, cuando en realidad podría funcionar sin ese elemento, pues lo más seguro es que si yo fuera el juez, yo le descartaría aunque estuviera muy bien narrado. ¿Ok? Y probablemente alguien que se mete en temas un poco más complejos, un poco más de ciencia ficción dura, que es lo que a mí me atrae más en este momento, probablemente votaría yo por él si fuera el juez. Los jueces al final del día son los que toman las decisiones, y lo que en algún concurso puede no ser muy bueno, para otra casa editorial puede serlo. Entonces, creo que mi consejo, como suelo hacerlo, es: hay que hacer las cosas, hay que animarse y hacer las cosas. Eso es todo. No hay más. Y bueno, pues así como digo, no hay más. Creo que ya estamos pasados del tiempo, son las 11 de la noche, y su servidor, Abraham Martínez, Cuervo Oscuro, que por esta noche les agradece su atención y les digo: a volar.